Bueno amigos, ahora voy a hablar de otra característica del psicópata, de la psicopatía, de esta forma de ser, y es su naturaleza fría. Bueno, este es un tema un poco controvertido y un poco complicado de explicar porque en la última década se ha ido ampliando el concepto de psicopatía para incluir cada vez a más gente. Ahora sabemos que el porcentaje de la población es mucho mayor de lo que pensábamos. O sea, hay más psicópatas de lo que parece, porque como la psicopatía es una dimensión, hay diferentes grados de psicopatía. O sea, hay personas más o menos psicópatas. Entonces ya no hablamos solo del psicópata primario, que es quizás el 1% de la población, que es el psicópata puro y duro, frío, con tendencia criminal, prácticamente inhumano, la personificación del mal, la imagen del mal, deshumanizado casi al 100%, no del todo, pero casi. Ahora resulta que tenemos que sumar todo lo que llamamos psicópatas integrados y también lo que llamamos psicópatas secundarios. Si a eso le añadimos que hay personas que no son psicópatas pero tienen rasgos de psicopatía, entre la población, digamos, normal, entre comillas, porque el psicópata sigue siendo normal, aunque sea distinto, y además le añadimos todos esos trastornos de la personalidad que tienen rasgos en común con la psicopatía, aunque sean unos pocos: trastorno límite, trastorno histriónico, trastorno antisocial, etc. Trastorno narcisista también, que me olvidaba. Entonces ya nos encontramos con que la prevalencia, la incidencia, el porcentaje de la población con rasgos de psicopatía es mucho mayor. Pero bueno, controversias aparte, que las hay, podemos asegurar que uno de los rasgos esenciales, principales de la psicopatía es su frialdad. Incluso más allá de su falta de moral, de su falta de empatía, que está todo relacionado. Pero una característica es la frialdad. El psicópata es un ser frío, poco cálido, insensible, digamos, ¿no? Duro. Y esto se manifiesta en todo, en sus relaciones, sus interacciones. Lo puedes ver en cualquier actividad que haga: negocios, deporte, en cómo se comporta bajo situaciones de estrés, comparando con una persona normal, estadísticamente normal. Y también lo puedes ver incluso en los casos extremos en sus agresiones, cómo es su modus operandi, cómo agrede y cómo reacciona ante la violencia que le ejerce y el daño que ejerce a los demás. Pero bueno, en los últimos años se ha venido a complicar el tema, porque ahora resulta que hay psicópatas primarios, que es el que he dicho antes, el que he descrito, y psicópatas secundarios. O sea, un tipo de persona que es antisocial, egoísta, manipuladora, mentirosa, pero todavía siente culpa, miedo y ansiedad, lo cual es casi una contradicción con lo que estamos explicando de la frialdad del psicópata. Entonces mucha gente se pregunta, ¿pero esto cómo puede ser? Esto es una incoherencia, es una contradicción. Podríamos replantearnos si realmente existe este concepto de la psicopatía, entonces. Y yo creo que es cierto que hay psicópatas secundarios, pero en mi opinión estos son psicópatas sobrevenidos, lo que yo llamo funcionales. O sea, son personas que no eran psicópatas, pero se han ido pasando progresivamente poco a poco hacia el mal, aparentemente sin retorno. Y en mi opinión, esto es una hipótesis, son personas que han aprendido a bloquear sus sentimientos. O sea, su capacidad de sentir, de padecer ansiedad o miedo o vergüenza o culpa, todavía la tienen, pero han sabido bloquearla de alguna forma. O sea, es un estilo de afrontamiento. Y claro, esa
esas manifestaciones neuróticas, ansiosas, nos pueden confundir. Y diríamos, no, esta persona no puede ser un psicópata, pero sí lo es. Y ellos tienen una respuesta. Normalmente saben cómo poner una pared, un muro frío en la acción, en el acto. Lo que pasa es que a veces, ante fracasos, frustraciones, muestran una emocionalidad negativa, a diferencia del psicópata primario, que es mucho más duro todavía. Para entendernos, podríamos estar hablando de una especie de psicópata parcial, frágil. Un psicópata que se puede venir abajo cuando los problemas son muy gordos, pero que normalmente sigue siendo frío en sus actos y en sus relaciones con los demás. Es muy difícil distinguir al psicópata primario del secundario. Requiere un desapego y el conocimiento y tener la oportunidad de observarlo durante largo tiempo. Y eso no es fácil, ¿no? Porque incluso el psicópata primario a la mayoría de gente le puede parecer una persona sensible. Y muchos preguntaréis, ¿cómo es posible? Pues precisamente porque el psicópata primario muestra un sentimentalismo superficial, infantil, teatrero. O sea, exagera sus propios sentimientos. Es una farsa porque él no tiene esa conmoción interna que muestra. Y eso a las personas que no tienen bagaje previo, que no conocen al psicópata, les puede dar una impresión falsa de que son personas sensibles, de que son como nosotros. No, incluso el psicópata primario, que es frío, como un reptil, puede parecer sensible porque tiene este dramatismo típico de ellos, esta exageración, pero no es real. O sea, esa aparente sensibilidad es falsa, pero la mayoría de gente no la ve y se autoengaña, juzga en base a supuestos. Se supone que todas las personas sienten como yo. No, no es el caso del psicópata, ni siente ni piensa como tú. A pesar de que el psicópata primario a veces quiera parecer sensible, es todo una imitación, una simulación, una exageración, y en realidad es frío, no hay conmoción emocional interna. Todo es en la superficie, todo es una farsa momentánea, una reacción a las circunstancias por conveniencia. Una persona que no tiene rasgos psicopáticos, o tiene muy pocos, o sea, como la mayoría de gente, ante ciertas situaciones, ciertos eventos, ciertos actos negativos, por ejemplo, puede ser un accidente, una desgracia de alguien que conoces, una enfermedad, una ruptura, una pérdida, reaccionan con consideración, con compasión, con respeto, con sensibilidad, con cariño, con reconocimiento, a veces incluso con malestar, con empatía. Eso es la reacción normal, en mayor o menor grado. Pero el psicópata de cualquier tipo, ya sea primario o secundario, ante una desgracia ajena, por un lado reacciona con frialdad, con crueldad, con sarcasmo, con desprecio, con asco incluso, mostrándose aburrido, o al contrario, haciendo bromas, como si se estuviera divirtiendo al verte sufrir. En este caso, estamos hablando de los que, digamos, que lo hacen de forma más abierta. Y otros lo hacen de forma más disimulada, más encubierta. Entonces reaccionan con palabras vacías, con gestos dramáticos, aunque son falsos, o incómodos porque la situación no les gusta, no saben qué hacer o decir, o con indiferencia. Y cuando tú tienes una persona cercana, ocurre una desgracia, una situación adversa, y esa persona tiene rasgos de psicopatía,
quiera o no disimular, vas a sentir ciertas cosas, ¿no? Te va a quedar una sensación de shock, de asombro, de desasosiego, de intranquilidad, porque de alguna forma, ya sea de una forma más evidente o más sutil, habrás presenciado su frialdad, su ausencia de empatía, su ausencia de apoyo, su ninguneo, su desprecio, su desinterés hacia ti. ¿Por qué? Porque ya para acabar, la frialdad es una de las marcas de la casa de la psicopatía. Básicamente yo no siento ni padezco nada, a no ser que me incumba a mí. Si me afecta a mí, sí, pero lo que te pase a ti, a mí no me afecta para nada. Me puede causar asombro, indiferencia, desprecio, diversión, pero desde luego lo que no me causa es ningún tipo de pesar.